Obligaciones fiscales de las empresas. En este video te platicaré sobre la ley del impuesto sobre la renta en cuanto a sus aspectos generales, es decir, platicaremos sobre su objeto, los sujetos obligados, la base gravable, la tasa o tarifa y el plazo de pago. Iniciemos. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Bueno, es un impuesto general, personal y directo que grava los ingresos de las personas físicas y morales. Fue introducido en México en el año 1925 y se rige por la ley del mismo nombre. Asimismo, dispone de un reglamento que especifica ciertos aspectos de las leyes. ¿Cuáles son sus características? Bueno, es un impuesto general porque se aplica entre todos los individuos que se encuentran en el supuesto jurídico u el hecho generador. Son personales porque gravan la totalidad de las rentas o ganancias que recibe la persona, ya sea física o moral. Y son directos porque gravan lo que la persona tiene o ingresa, es decir, el patrimonio, los ingresos o la riqueza que genera. ¿Quiénes son los sujetos obligados de este impuesto? De acuerdo al artículo 1 de la ley, son las personas físicas y personas morales que se ubican en los siguientes supuestos. Son residentes en el país respecto a todos sus ingresos, residentes en el extranjero respecto a los ingresos por un establecimiento permanente en el país y los residentes en el extranjero con fuentes de riqueza en el país, aunque no tengan un establecimiento permanente en este. Hemos introducido un concepto importante que es necesario analizar y es el establecimiento permanente. De acuerdo, de acuerdo al artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entiende como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. En cuanto a los residentes en el extranjero, como ya vimos, pueden o no tener un establecimiento permanente en el territorio nacional y sin embargo están obligados al pago del impuesto por la riqueza que generen en nuestro país. Algunos ejemplos de estos extranjeros son Walmart, Heineken, Unilever, Procter & Gamble, etc., que si bien son empresas multinacionales, en territorio nacional llevan a cabo actividades de índole productivo y de comercialización que les genera riqueza, por lo cual deben pagar el impuesto que corresponde a dichas actividades. También puede suceder que hayan empresas o personas físicas que residan en el extranjero y obtengan en México algún ingreso sin necesidad de contar con un establecimiento permanente, por ejemplo, algún artista extranjero respecto a algún concierto en territorio nacional. ¿Qué pasa con los residentes del territorio nacional que son invitados a prestar algún servicio o a realizar alguna actividad
en el extranjero. Supongamos que ustedes les invitan a dar una asesoría en un país extranjero y ahí están obligados al pago de impuestos por los ingresos que les produzcan ese servicio. Pero como son residentes en México, técnicamente tendrían que pagar el impuesto acá. Lo cierto es que México ha llevado a cabo una serie de tratados internacionales para evitar la doble tributación. ¿Qué significa esto? Que si ustedes prestan algún servicio por el cual obtengan ingresos que están grabados en otro país y tienen que pagar el impuesto en ese país, ya no necesitan pagar el impuesto en México y lo que deben hacer es acreditar el impuesto que hayan pagado. Objeto del impuesto. Bueno, son los ingresos percibidos por las personas físicas y morales en efectivo, en especie o en crédito. Es muy importante fijarnos en la redacción, ya que no solo por aquellas cantidades de dinero que recibamos estamos obligados a pagar el impuesto. Si alguien nos paga en especie, con mercancías, con algún servicio, debemos de evaluar esas mercancías y ese servicio y lo tenemos que acumular. Si emitimos una factura y no nos paga el cliente, pues técnicamente estamos obligados a pagarlo, pero más adelante precisaremos esta diferencia que hay entre persona física y persona moral. Bueno, en este punto, cuando hablamos del objeto del impuesto, es importante, surge este concepto que es el de los ingresos acumulables. ¿Qué significa un ingreso acumulable? Pues para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, son todos aquellos ingresos que voy a considerar para determinar la base gravable, ¿sí? Son distintos en caso de la persona física y en caso de la persona moral. Ahora veremos por qué. La persona moral está obligada a acumular esos ingresos por la enajenación de bienes, por la prestación de servicios, por el otorgamiento o uso temporal de bienes, por la obtención de ingresos provenientes del contrato de arrendamiento financiero, derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, o sea, si a nosotros algún proveedor nos condona la deuda, esto va a significar un ingreso para nosotros. Ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie, los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles, la ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, etcétera. Pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. Ok, vamos a explicar esta situación. En ocasiones nos vamos a topar con clientes a los cuales le otorgamos algún servicio, pero esta operación fue hecha a crédito. Llega el momento del plazo y el cliente no nos paga. Por X motivo sigue pasando más tiempo y el cliente no nos paga y nosotros hacemos un análisis y vemos que no es viable recuperar ese crédito que le otorgamos al cliente. Hay un procedimiento para deducirlo en la declaración anual donde lo declaremos incobrables. Lo deducimos, 2 o 3 años después, por algún motivo, el cliente nos cubre su adeudo, en ese momento lo tendríamos que acumular. Otros conceptos acumulables de la persona moral: cantidades que se recuperen por seguros, fianzas, responsabilidades a cargo de tercero, otros que se obtengan como indemnizaciones por resarcirlo de la disminución en su productividad que le hayan causado muerte, accidente o enfermedad a técnicos o dirigentes, cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros en caso de que no lo comprobemos, intereses devengados a favor en el ejercicio,
ajuste anual por inflación que resulte acumulable, cantidades recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que sean mayores a 600,000 pesos. Ahora analizaremos los ingresos acumulables de las personas físicas. Son los que perciba por la prestación de un servicio personal subordinado, es decir, sueldos y salarios, por honorarios profesionales, por ingresos obtenidos por la realización de alguna actividad empresarial, por arrendamiento, enajenación de bienes, enajenación de acciones, obtención de premios, obtención de dividendos y ganancias. ¿En qué momento debemos acumular estos ingresos para efecto de determinar nuestros impuestos? Esta es una diferencia muy importante entre la persona física y la persona moral. En el caso de la persona moral, está obligada a acumularlo en los siguientes casos. Cuando se expide el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada, es decir, cuando se le emita al cliente la factura. Cuando se envíen o entreguen materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Aquí vamos a detenernos un momento y vamos a analizar la situación. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? La empresa, la persona moral, realiza operaciones con sus clientes, pero puede suceder que el cliente le pague antes de que le entreguemos el servicio e inclusive antes de que le entreguemos la factura. Sí tendríamos que acumular ese ingreso para efecto de una persona moral. También puede suceder que le emitamos la factura pero el cliente llegue el fin de mes y no nos haya pagado, o el fin de año y no nos haya pagado. Igual tenemos que acumular el ingreso de acuerdo a lo que señala esta disposición. Es lo que ocurre primero. En cambio, en el caso de la persona física, se acumulan los ingresos cuando estén efectivamente cobrados. Importante, efectivamente cobrados significa que ya los hayamos cobrado. Si emitimos la factura y el cliente no nos ha pagado, no tenemos que acumular ese ingreso. ¿Cómo nos pueden pagar? En efectivo, en bienes o en servicio. El plazo. El plazo para el pago de impuestos, aquí hay dos momentos importantes. Uno es la presentación de la declaración y derivado de ello vamos a tener que efectuar el pago de los impuestos. Hay dos momentos, cuando presentamos la declaración anual y cuando presentamos los pagos provisionales. En este impuesto hay pagos provisionales que se dicen son a cuenta del impuesto anual. ¿Qué significa esto? Si yo en mi declaración anual calculo que tengo un impuesto a pagar por 1,000,000 de pesos, pero durante el ejercicio yo pagué por este impuesto pagos provisionales en cantidad de 800,000 pesos, yo cuando presente mi declaración anual no voy a tener que pagar el 1,000,000 de pesos, sino la diferencia entre ese 1,000,000 que me salió a pagar menos los pagos provisionales que ya hice, que les dije a ustedes que era en cantidad de 800,000 pesos, luego entonces tendría que pagar 200,000. Ok, la declaración anual es diferente entre personas físicas y morales. Las personas morales tienen hasta el día 31 de marzo del año inmediato siguiente. Esto significa que lo puede presentar desde el día 1 de enero hasta el día 31 de marzo. Pero, ¿qué pasa? Que esto se tiene que presentar en internet y generalmente la aplicación está disponible hasta el mes de marzo y por eso es que se acostumbra que la persona moral lo presente durante el mes de marzo, ¿sí? Pero en realidad lo puede presentar desde el día 1 de enero hasta el día 31 de marzo.
Y en el caso de las personas físicas, una situación similar, solo que su plazo es mayor, porque lo puede presentar hasta el día 30 de abril del año inmediato siguiente. Si yo quiero presentar mi declaración del año 2021, tengo hasta el 30 de abril del año 2022 para presentarlo. En el caso de los pagos provisionales para personas físicas y para personas morales, el plazo es el mismo, es dentro de los primeros 17 días del mes inmediato siguiente. O sea, me dice que es a más tardar el día 17. Esto no significa que yo lo voy a presentar el día 17. Tengo hasta el día 17, lo puedo presentar antes. También aquí es importante que yo les mencione que de acuerdo a lo que establece el código, si el día del pago de impuestos o de la presentación de la declaración cae en fin de semana o en día inhábil, se corre al día hábil inmediato siguiente. Un ejemplo, si cae viernes, sábado o domingo, tengo hasta el siguiente lunes para presentar la declaración que debía haber presentado el día 17. La base gravable es la diferencia entre el total de los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. A esta diferencia también se le conoce como resultado fiscal y a esta diferencia es la que le vamos a aplicar la tasa o tarifa según corresponda. Ok, para las personas morales aplicamos una tasa que es del 30% y para las personas físicas lo que resulte de acuerdo al rango de ingresos. ¿Esto qué significa? Mi rango de ingresos se ubica en 150,000 pesos. Tengo que buscarlo entre la cantidad mínima y la cantidad máxima de cada rango. 150,000 lo ubicaría entre estos 134,119,42 y estos 160,577,65. Entonces, la persona física paga en base a una tarifa. Por último, te presento algunos términos fiscales que hemos empleado en esta presentación. Eh, a lo mejor ya conozcas algunos, a lo mejor algunos de estos te sean nuevos, por eso te los dejo como referencia. También te quiero comentar que la ley del impuesto sobre la renta especifica lo que va a considerar que es una persona moral, que son, por ejemplo, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, instituciones de crédito, sociedades y asociaciones civiles y asociación en participación. Es todo por mi parte, te agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.